Y como les comentábamos, hoy día tenemos la pregunta del multiverso, querido público. ¿Has sido víctima alguna vez de una estafa virtual? Queremos conocer tu opinión, queremos saber si has vivido esta experiencia y por eso escríbenos al +569 7756 9177. ¿Has sido víctima alguna vez de una estafa virtual? Queremos conocer tu opinión o si lo has experimentado, cómo ha sido también esa experiencia y qué utilizaste también para poder salir de esa forma. Por eso el día de hoy vamos a traer expertos en esta materia y le voy a preguntar, de hecho ya voy a invitar a mi querido invitado, Pedro Pinacho, docente del Departamento de Ingeniería de Informática de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, Pamela, ¿cómo estás tú? Oye, Pedro, bien, hoy día vamos a estar hablando de este tema que yo creo que es importante para todos nosotros en materia de ciberseguridad y sobre todo porque estamos conectados con las redes. Te quiero invitar acá para que nos puedas responder esta pregunta. ¿Tú has sido víctima alguna vez de alguna estafa virtual? No, la verdad no he sido víctima, pero sí han intentado. Muchas veces, igual que yo creo que todo el mundo, que nos llegan siempre mensajes tratando de cazarnos. Y, por ejemplo, en esa materia de las redes sociales hoy en día, ¿cómo podemos responder a todo lo que está ocurriendo? Bueno, primero hay que entender qué es lo que es una estafa virtual, ¿cierto? Una estafa virtual es una estafa ligada a un medio digital. En buen chileno estamos hablando de cuentos del tío digitales, ¿cierto? Y ese punto de vista pueden llegar por cualquier canal a nosotros para tratar de engañarnos. Desde ese punto de vista, lo que tenemos que tener claro siempre es que tenemos que ser muy prudentes en nuestra conducta, especialmente en redes sociales. Se le suele llamar ciberhigiene muchas veces a esto de tratar de usar correctamente los medios y tener también cierto nivel de vigilancia respecto a cuáles son las amenazas. Estar atento a boletines, por ejemplo, o información que hay en medios, ¿cierto? Oficiales, ¿cierto? Que nos dicen eventualmente cómo protegernos. Hoy me gustaría, Pedro, que fuéramos a revisar una nota que habla de este tema y de lo que está ocurriendo actualmente en relación a las estafas virtuales y sobre todo también el comportamiento de las personas que realizan estas estafas. De hecho, acá en Infobae dice: dinero por un me gusta en YouTube, la estafa de empleo que acecha a WhatsApp. Esto es una noticia también de Infobae que comenta: WhatsApp es un canal habitual para la distribución de estafas como la última también, que ha empezado a popularizarse, una modalidad de la supuesta oferta de empleo que paga a cambio también de ver videos y en esta ocasión de YouTube. Sin duda es una noticia que nosotros utilizamos toda Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ¿cierto? Y ahora ya están llegando esta estafa a estas plataformas. ¿Cómo nos podemos prevenir de evitar que ocurran estas situaciones que pueden obviamente quizás afectar hasta nuestros datos bancarios? Bueno, lo primero que yo creo que hay que tener en consideración que esto no se basa simplemente en la tecnología, no se basa en que WhatsApp sea la empresa vulnerable. De hecho, WhatsApp no es más vulnerable que otros sistemas de redes sociales. Simplemente los cibercriminales están poniendo su énfasis en la plataforma porque tiene más de 200 millones de usuarios. Es decir, es más fácil llegar eventualmente a potenciales víctimas. Hay que tener claro eventualmente cuáles son los códigos que maneja la gente que trata de engañarnos. Esto usualmente está en el contexto de lo que se le suele llamar técnicamente ingeniería social. ¿Okay? Son ataques de ingeniería social que en el fondo tratan de atacarte basado en la persuasión, en el sentido de urgencia, en el sentido de escasez, en el sentido de autoridad y un montón de cosas, de factores psicológicos que muchas personas somos más o menos vulnerables. Desde ese punto de vista se configura un mensaje que trata de atraparte, ¿cierto? Para que tú eventualmente generes una acción que comprometa tu dispositivo, por ejemplo, tu teléfono, o bien liberes datos personales que permitan al atacante generar un perfil y atacarte posteriormente. ¿Okay? Desde ese punto de vista hay que ser cauto con respecto a la información, ¿cierto?, que entregamos, especialmente cuando esas personas que nos contactan no son contactos conocidos. Por ejemplo, el primer mensaje que te llega por WhatsApp: ¿quién es esta persona? Primero hay que desconfiar, ante todo. O, por ejemplo, una persona que ya tenías contacto con ellos tiene un comportamiento que no es habitual, porque puede haber sido suplantado, ¿okay? O su cuenta comprometida. Ese tipo de cosas hay que tener muy claro. Y, por ejemplo, en esta materia, ¿qué innovaciones son las más relevantes que se están aplicando para que nosotros como usuarios podamos prevenir que esto ocurra y no caigamos en redes inescrupulosas de personas que lo único que quieren también es generar algún daño al usuario? Okay. Como este tipo de ataques en particular está más centrado en el usuario, ¿cierto? En el vector social, es decir, atacar directamente al usuario, en general
medidas de protección están dadas más por la capacitación, por entender el problema y entrenarse a la persona. Desde ese punto de vista, lo primero que hay que hacer es, por ejemplo, si yo soy usuario de WhatsApp y lo uso intensivamente y estoy preocupado con esto, vaya a la página oficial de WhatsApp y mire cuáles son las recomendaciones de seguridad que pone, y que son muchas, por cierto, y te dan consejos e incluso te muestran ejemplos de eventualmente posibles estafas. ¿Nos podríais, por ejemplo, comentar alguna de las que deberíamos tener como presente para poder aplicar también en nuestro WhatsApp? Yo creo que lo más importante es lo que habíamos conversado, que tiene que ver con el hecho de desconfiar de todos los contactos que eventualmente son desconocidos. Por ejemplo, lo típico es que muchos de estos ataques se dan desde China, Indonesia y ese tipo de países. Por lo tanto, cuando llega un contacto y tú ves que inmediatamente el número es de China, o es de Indonesia, o es de un país el cual tú no tienes ninguna relación, eventualmente puedo bloquearlo directamente e indicarle este número directamente también a WhatsApp a través de sus canales de denuncia para que lo bloqueen. Y por ejemplo, WhatsApp ahora no solamente es también es para pymes, para microempresas, ¿cierto? Se utiliza como un medio de negocio. ¿Cómo también los emprendedores pueden aplicar ciertas estrategias para evitar esto? Yo creo que se pasa un poco por lo mismo. En el fondo tiene que ver cómo yo genero confianza con mis clientes, ¿cierto? Cómo llego a ellos dando a conocer que esto no es una estafa, porque en el fondo, ¿para qué estamos con cosas? Ahora cuando llegan, todo el tiempo nos están llegando mensajes al teléfono y usualmente usamos bloqueadores de números, ¿cierto? Y la mayoría, yo creo el 70-80% de las llamadas desconocidas usualmente las tendemos a bloquear. Desde ese punto de vista tenemos que usar quizás canales más directos, más limpios para promocionar nuestros productos, para evitar eventualmente que que caigamos en el mismo saco que eventualmente esta gente que trata de engañarnos a través de las redes sociales. Y Pedro, y tú desde la academia también, que tiene relación todos los días con tus estudiantes y se hablan, yo creo que de este tema, ¿cómo es el aporte del mundo académico a la industria también en materia de ciberseguridad? Esto es súper relevante para nosotros. De hecho, nosotros tenemos un grupo que es formalizado en la universidad que se llama Inteligencia Artificial y Ciberseguridad. Nosotros no somos especialistas en ciberseguridad, pero aplicamos inteligencia artificial a este dominio y estamos particularmente preocupados por este tipo de fenómenos. Cuando me refiero a este tipo de fenómenos, el uso de ingeniería social para atacar a las personas. ¿Por qué? Yo creo que todos hemos recibido alguna vez un correo phishing, ¿cierto? Y nos hemos dado cuenta, esto es fácilmente identificable, está mal escrito, tiene falta ortográfica, gramaticales, ¿cierto? Y dice que es de un banco al cual yo ni siquiera soy cliente, ¿cierto? Y ese punto de vista... Así, de hecho, acá estamos viendo en las imágenes, claro, por ejemplo, dice, sigue este enlace para verificar tu número. Eso, ya que hay un enlace eventualmente de un número desconocido, no, ¿ok? Te agregan a un grupo con cientos de personas, no, rechazar todo eso, bloquear y notificar, ¿ok? Y de ese punto de vista, pero el problema es que esto cada vez se vuelve más sofisticado, por el hecho de que estamos, seguramente ya lo han discutido en este programa, estamos en la era de la inteligencia artificial generativa, sí, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, estas inteligencias artificiales generativas son herramientas muy útiles para la sociedad, pero también para los ciberdelincuentes. Y desde ese punto de vista, estos mensajes se pueden perfeccionar, ¿cierto? Por ejemplo, Pamela, si tú tienes información pública en tus redes sociales respecto a tu perfil, tu conducta comercial, tu conducta con tu familia, Facebook, WhatsApp, Instagram, ese tipo de cosas, un ciberdelincuente puede utilizar a través de herramientas SOCIM una recopilación de esos datos, alimentar un modelo de inteligencia artificial generativo y eventualmente generar mensajes que sean muy ad hoc a ti para tratar de engañarte. Ese phishing ya no va a ser tan fácil de determinar y eventualmente podrías caer en una estafa. Y esto es lo que se viene muy fuerte. Y esto es muy complicado cuando hablamos de niños y adultos mayores. Y eso es lo que estamos tratando nosotros de atacar justamente desde la academia, la identificación de estos ataques. Sí, sobre todo ahora, porque en un mundo que avanza a pasos agigantados, de alguna forma la alfabetización digital también es importante poder realizarla, lo hablábamos la semana anterior, pero al alfabetizar, ¿cierto? Por ejemplo, a los adultos mayores también pueden caer más fácilmente en este tipo de estafas. Por cierto. ¿Cómo lo ayudamos? Nuevamente, entrenamiento, concientización. De hecho, la semana pasada tuvimos una charla justamente en la Biblioteca Pública de San Pedro con un montón de adultos mayores que fueron muy receptivos a esto. Y la verdad, ellos ni siquiera sabían, siendo que eran profesionales jubilados, ni siquiera sabían de la existencia de cosas como GPT. Claro. Y se sorprendían, entonces, y se dieron cuenta de las capacidades que tienen estos modelos y eventualmente yo les puse cómo podrían ser utilizados en contra de ellos. Y quedaron muy preocupados, asustados, ¿cierto? Pero también eventualmente empoderados del tema de que hay que proteger nuestros datos, nuestra privacidad para no ser expuestos a este tipo de cosas. Y desde la mirada regional, ¿qué se está haciendo en esta materia? Bueno, en la misma universidad, como te digo, hemos generado un grupo en el cual tenemos un equipo multidisciplinario donde trabajamos
trabajamos junto a la PDI, trabajamos con la Universidad Politécnica de Madrid, trabajamos con gente de antropología y psicología y otros profesionales de la informática para justamente tratar de diseñar soluciones en contra de este tipo de problemas. En particular estamos muy preocupados de la ingeniería social en el phishing, ¿okay? que es algo que se viene muy fuerte, que vamos a empezar a ver phishing muy mejorado. Se le suele llamar spear phishing, que es ese phishing que está hecho para ti, Pamela, directamente. Alguien tomó datos tuyos y hizo un phishing para cautivarte a ti solamente. Obviamente es más fácil que tú hagas clic en eso que en un phishing genérico, ¿cierto? Que está apuntando a cualquier persona y que eventualmente no te identifica. ¿Okay? Estamos muy preocupados de ese problema. Estamos muy preocupados de cómo ayudar a las empresas a determinar que tienen vulnerabilidades de ingeniería social, es decir, que su personal tiene carencias en instrucción y que les permitiría caer en este tipo de engaños. Estamos trabajando, perfeccionando herramientas de ese tipo y también a través de la PDI estamos tratando de ver cómo podemos, usando ingeniería social, capturar los groomers. Es decir, por ejemplo, utilizar estas mismas herramientas generativas para eventualmente engañar a los atacantes que están tratando de vulnerar niños, ¿cierto? Y identificarlos. Y por ejemplo, tú hablaste de la PDI. De hecho, hace unas semanas hubo un hecho noticioso vinculado a un tema financiero de un banco donde fue hackeado, ¿cierto? Y se robaron muchos datos de los clientes. ¿Cuáles son las medidas que están tomando desde la institucionalidad a nivel nacional en relación a esta materia? Yo creo que quizá lo más novedoso por estos días es la ley marco de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque la ley marco de ciberseguridad apunta a la generación de esta institución que es el Instituto de Seguridad, ¿cierto? Que eventualmente va a supervisar como una especie de superintendencia de ciberseguridad y además establece un conjunto de actividades críticas y entre ellas, por ejemplo, las financieras que tienen y apunta que deben aumentar sus estándares y si no aumentan sus estándares, esta nueva institucionalidad puede eventualmente imponer multas fuertes y eventualmente, y ese punto de vista, el ecosistema mejora. Es decir, yo creo que la nueva ley marco apunta a que tiene que haber una mejora importante en todas estas instituciones que son críticas para el país. Por ejemplo, las financieras, la banca. Y sobre todo en eso, porque ahí están los datos de todas las personas, ¿cierto?, de nuestro país y sobre todo, como tú mencionabas, el alcance que tiene de alguna forma la nueva estrategia que están utilizando también estas personas que son inescrupulosas, obviamente generan un daño también a los usuarios. Es que no son personas, de hecho ya a esta altura ha cambiado mucho, son empresas. A ver, explícame un poco eso. Eso, lo que pasa es que ha cambiado mucho. Yo creo que muchas personas todavía tienen la idea de que ni lleguemos hackers, hablemos de cibercriminales, son personas aisladas, que eventualmente tienen ciertas habilidades técnicas y que andan buscando algo por ahí y si lo encuentran, ¿cierto? Como un objetivo de oportunidad, lo atacan. Esto no funciona así ya. El cibercrimen está institucionado así como una especie de crimen organizado, ¿cierto? Que cruza fronteras, tienen muchos recursos, ¿cierto? Y están muy preparados. Y muchas veces están instaurados como empresas incluso en países del bloque Europa Oriental y ese tipo de cosas, ¿okay? Y se dedican profesionalmente a esto porque ganan mucho dinero. Un ataque, usualmente este tipo de ataques, por ejemplo, los que ocurren en los bancos, se les suele llamar amenaza persistente avanzada. Son ataques que no son de un día, son de meses, incluso más de un año. O sea, de preparación, dice. De preparación. Los tipos vulneran primero ciertas líneas de defensa, entran, después estudian la organización, miran cómo hacer el ataque, trabajan en la generación de ataques secundarios para desviar la atención de los profesionales de ciberseguridad y saquean el banco. Y esto puede pasar un año. ¿Okay? Usualmente, de hecho, hay estadísticas, por ejemplo, de IBM que nos muestran que el data breach promedio o la fuga de información promedio dura más de un año. ¿Okay? Más de un año. Más de un año. Entonces, estamos hablando de que son gente que está preparada, que tiene recursos y que va a la monetización, al robo, a llevar esto a que se transforme en dinero. De ahí que es tan popular, por ejemplo, los famosos ataques de ransomware, porque te cobran rescate. ¿Okay? Claro. Entonces, de eso estamos hablando. Están tratando todo llevarlo a robo de dinero. El cibercrimen ya ahora monetiza. Oye, importante ahí lo que menciona en esta materia, pero ¿cómo tú dices, si bien monetiza, obviamente está generando una utilidad para esta empresa, estas personas, ¿cuáles serían las estrategias también por parte de las empresas para combatir todo esto que está ocurriendo directamente? Yo creo que pasa por niveles de madurez también. Por ejemplo,
parte todo por establecer buenas prácticas, y ese punto de vista no hay que reinventar la rueda, ¿cierto? Hay un cuerpo de normas y estándares internacionales que son las normas de la familia ISO 27000 que te dice qué deberías hacerte cargo en las empresas. Entonces, muchas veces cuando son empresas que no han abordado este camino, lo primero que se puede hacer es, por ejemplo, ok, si existen estándares de buenas prácticas, ¿por qué no hago un análisis de brecha? Traigo un profesional que me diga qué tan lejos estoy de esto y eventualmente empiezo a generar proyectos, ¿cierto? Para que yo acercarme a estos altos estándares de ciberseguridad. Y por ejemplo, desde la academia también, ¿cuál es la mirada en cuanto tú hablabas de la ley, pero la mirada desde las leyes y la regulación actual que hay en Chile en materia de ciberseguridad? Mira, no es mi campo en particular, pero creemos que estamos al debe todavía. La privacidad en Chile todavía no es muy resguardada, y estas leyes que estamos hablando, que por ejemplo que establecen el Instituto de Ciberseguridad Nacional, ¿cierto? Y todas estas leyes que eventualmente impulsan estos sectores críticos todavía no llegan a nivel de reglamentación. Desde ese punto de vista todavía no se implementan, y yo creo que va a pasar mucho tiempo para que realmente se implementen y tengan efecto. En ese sentido yo creo que todavía estamos un poco desprotegidos, pero vamos en el camino correcto. Yo he tenido la suerte de participar en varios foros que están asociados al Senado de la República, y que eventualmente sabemos que toman la opinión de la industria, toman la opinión de la academia, no solamente una opinión política, ¿cierto? Y se están llevando a cabo esfuerzos para mejorar la legislación actual. Pero ahí, por ejemplo, ¿qué pasa con todas estas personas que están viviendo, por ejemplo, que son atacadas desde el punto de vista financiero? ¿Qué pasa con sus datos, por ejemplo, en DICOM? También que hay gente que ingresa a esto, borra bases de datos, comparte bases de datos también. ¿Cómo funciona todo este mundo ahí? El submundo que hay detrás de esto. Submundo. Bueno, cuando hablamos de esto estamos hablando de lo que es una brecha de datos. Hay distintos tipos de transgresiones que puede haber en un sistema. Por ejemplo, un atacante podría atacar, en términos simples, 3 componentes: la integridad, la confidencialidad o la disponibilidad de tu sistema. Si ataca la disponibilidad de tu sistema, significa que lo deja sin funcionamiento, que podría ser catastrófico, porque una empresa que para completamente sus sistemas eventualmente podría quebrar en pocas semanas. ¿Okay? También tenemos ataques a la integridad, que por ejemplo dañan tu sistema, dañan tus datos, no necesariamente los roban. Y están los ataques a la confidencialidad, que en el fondo es, toman tus datos, ¿cierto? Y se los llevan y por ejemplo los venden. Ahora, ¿qué pasa en ese caso? Por ejemplo, pongamos un caso particular o bien común, que es el ransomware. Los ransomware actuales, los ataques de ransomware, que son estos ataques criptográficos que eventualmente cifran tus datos, usualmente pueden lograr 2 cosas. Uno, dañar la integridad de tu información, por cierto, porque la cifra ya no es disponible para ti, ¿cierto? Además la disponibilidad, porque no puedes acceder a ella, y muchas veces además le permite hacer una brecha, es decir, sacar esos datos y ponerlos a la venta. Entonces después te dicen, si tú no pagas en, qué sé yo, en 48 horas o en 72 horas, nosotros vamos a liberar todos estos datos para otro, o simplemente nunca más te vamos a entregar la contraseña. Entonces ahí tú entras en la paradoja. ¿Tengo que pagar? No ¿Debo pagar? Primero, si pago, ¿me van a devolver la información o van a pasar las claves para poder desbloquear esto? ¿Cierto? Entonces entramos en ese problema, ¿cierto? Además entramos en otros problemas que quizás son más legales, más complicados, por el hecho de que si estoy pagando esto y esta es una institución que está en un país extranjero, no estoy haciendo financiamiento de terrorismo, no estoy haciendo financiamiento del crimen con este tipo de cosas, tiene otras connotaciones. Ahora, ¿qué pasa con esos datos? Si te roban los datos, muchas veces estos datos terminan en el mercado negro, por ejemplo en la deep web, en la dark web, terminan ahí y terminan vendidas al mejor postor. Y por ejemplo, si lo vemos desde nuestro país, en Chile, ¿qué tan recurrente es esto? ¿Pasa mucho en el día a día? ¿Dónde las personas, cómo se pueden proteger también? ¿O a quién cómo lo pueden denunciar? Bueno, esto pasa bastante en Chile, ¿okay? De hecho, desde el evento del Banco Chile, no me acuerdo qué año fue eso, el evento del robo del Banco Chile, ¿cierto? El que hablaban de los 10 millones de dólares que hablaron a través del sistema, que robaron a través del sistema SWIFT, ha habido un crecimiento importante de la industria de ciberseguridad en Chile, ¿cierto? Y mis colegas que trabajan en la industria de ciberseguridad me cuentan que es habitual que hayan ataques. De hecho, hay mucha gente que trabaja también en forense informática, en el sentido de que una vez que hay perpetradores han entrado y han violentado un sistema, ellos se dedican a levantar las evidencias para tratar de llevarlos a juicios si es que es posible. ¿Y esos juicios terminan en...? Sí, si es que es posible, si es que eventualmente se generan las evidencias, sí, puede pasar. Ahora, el problema es que muchas veces los saqueos vienen de fuera del país. Desde ese punto de vista entramos en otro tipo de problemas. ¿Okay? ¿Y los ataques que recibe Chile, por ejemplo, en materia de ciberseguridad, de qué países vienen
regularmente? Vienen de muchos lados, pero usualmente muchos ataques vienen del bloque de Europa Oriental, también de China, Rusia, Rumania, ese tipo de países eventualmente que aparentemente hacen legislaciones bastante laxas respecto al cibercrimen, eventualmente pueden ser objeto. O sea, no son tan duras las leyes en esa materia ya. Sí. ¿Y por qué crees que pasa eso? No lo sé, quizá hay un rol utilitario, no lo sé. Claro. Podríamos especular, por ejemplo, lo que está pasando en Rusia, ¿okay? Porque en el fondo Rusia con Ucrania tiene una guerra híbrida. ¿Qué significa eso? Una guerra híbrida que no solamente es una guerra tradicional con armamento, sino que también hay una guerra tecnológica. Y esa guerra tecnológica muchas veces utiliza empresas rusas que están capacitadas para hacer esto y eventualmente no se dice, pero nosotros sabemos que eventualmente existe capital humano avanzado que están trabajando en ese tipo de cosas. Y por ejemplo, hoy en día la gran mayoría de las personas utilizamos las redes sociales, ¿cierto?, para fomentar nuestros negocios, para fomentar lo que estamos haciendo o simplemente por un tema de entretenimiento. Recuerdo que Instagram ahora instaló el tema del verificador, que antes había que llegar como a los 10.000 seguidores y uno podía tener el link verificador y de alguna forma eso te entrega más. Ahora se puede pagar por eso. ¿Es tan conveniente, por ejemplo, pagar ese verificador o no? ¿Te protege más o en realidad no mucho? No sé si te protege a ti o protege a tu red, a la gente que te visita. Yo creo que está evitando suplantaciones de ese tipo. ¿Okay? Hay una cosa que estaba leyendo por estos días que es súper interesante y que tiene que ver, más allá de la suplantación, estamos en una era que se está hablando de la internet muerta o la internet zombie, le llaman algunos, que tiene que ver con que gran parte de los contenidos que estamos viendo en redes sociales son generados por bots y generadores de contenido, que ni siquiera son generados por personas, por robots de software. Y por otro lado, la gente, lo que consume esos contenidos también son robots. Entonces estamos hablando de una red donde gran parte del tráfico ni siquiera es humano. Okay. Oye, ¿cuánto es la estadística ahí más o menos? No lo tengo claro, pero apareció un artículo hace poquito en un artículo corto de la revista Nature. Aunque voy a buscarlo ahí, pero no recuerdo. Pero se habla que gran porcentaje del tráfico de la red, ¿cierto?, es generado por entidades artificiales. Desde ese punto de vista, como que se pierde el objetivo un poco de esto, ¿no? Oye, y para ir terminando también esta entrevista que estuvo muy interesante en cuanto como al análisis global de lo que implica la ciberseguridad, sobre todo en materia de integralidad, confidencialidad también que tú comentabas. Me gustaría que le diera un mensaje a toda la gente también en cuanto a ciertos 3 consejos claves que tienen que tener en cuenta en esta materia, sobre todo si utilizan las redes sociales. Considerando, por ejemplo, lo que pasó en WhatsApp o lo que está pasando en WhatsApp. A esa cámara. A esa cámara, amigo. A esa cámara. Ok. Bueno, primero ser desconfiado, ¿ok? Yo creo que hay que entender que la tecnología no es buena. Hay que ser agnóstico de la tecnología y entender que estos son canales de comunicación y que hay gente mala, ¿cierto?, que va a tratar de utilizar los canales de comunicación a los cuales nosotros accedemos para tratar de engañarnos. Es decir, los cuentos del tío digitales están aquí, llegaron para quedarse y cada vez van a ser más sofisticados. Desde ese punto de vista, yo creo que hay que desconfiar, por ejemplo, si hablamos de WhatsApp, de contactos desconocidos, verificar, por ejemplo, si tenemos contactos desde números internacionales, no tienen por qué estar, deberíamos desactivar o bloquear eso y comunicarlo. Por otro lado, también tenemos que, como les digo, mirar con desconfianza las cosas que nos piden, especialmente si nos piden datos, nos piden entregar datos privados a personas desconocidas, no confiar en eso, ¿ok? Nadie regala dinero, ¿cierto? Lo que estamos viendo en WhatsApp es una escala, eso es una mezcla de cuento del tío con una estafa piramidal, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿cierto? Desconfiar, ¿ok? Si los mensajes son muy persuasivos, si tienen mucho sentido de urgencia o eventualmente están hablando, te están llamando con autoridad a tomar acciones inmediatas respecto a los mensajes que vienen, desconfiar. Eso es ingeniería social. Eso son técnicas para convencer que la gente cometa errores, ¿ok? Entonces hay que estar atento. Y por otro lado, tomar, por ejemplo, si usan WhatsApp o usan Facebook o cualquier red social, ir a los apartados de seguridad de esas mismas aplicaciones y mirar cuáles son las recomendaciones y seguirlas. Por otro lado, también ir siempre informado respecto a cuáles son las estafas más comunes y prevalentes que hay. Okay. Yo creo que por ahí va. Hoy, Pedro, te quiero agradecer por toda la información que nos entregaste el día de hoy en materia de ciberseguridad y también en este trabajo que ustedes también realizan con el Centro de Datos de Inteligencia Artificial de la Universidad de Concepción, que trabajan en esta materia y sobre todo no solamente en ciberseguridad, sino también potencian
todo lo que se está avanzando en esta materia también de innovación y de cómo la tecnología se hace cada día parte de nosotros. Vamos a mostrar acá, de hecho estamos viendo el Instagram para que conozcan su trabajo: investigación, desarrollo y formación en ciencia de datos e inteligencia artificial. Acá tienen alguna de, por ejemplo, de sus historias destacadas, sus charlas, noticias, diplomas y magíster. Hoy, de hecho, esta fue la entrevista que tuvimos con Carla. Aquí estuvimos hablando de si la inteligencia artificial también era una amenaza o no para el ser humano. Así que, viste, yo siempre dije, un placer ahí tenerlo, les comenté. Así que le enviamos un gran saludo al Centro de Datos de Inteligencia Artificial y vamos a seguir conversando de la ciberseguridad. Nos vamos a pasar a la electromovilidad. Vamos a una pausa comerciales y seguimos en Multiverso, voces y conversaciones sin límites.